Luis, ¿qué quieres? Dame un poquito. Bueno, el rey fue lógicamente digamos que las monarquías pues han sido un elemento histórico central de la minoría social privilegiada que nutre sus privilegios del saqueo al conjunto de la sociedad, ¿no? El golpe de julio del 36 se da para defender esos privilegios históricos de los grandes propietarios rurales y urbanos en España y de los estamentos militar y eclesiástico, y en la transición esos privilegios quedan intactos, privilegios históricos que se habían multiplicado gracias al franquismo y gracias al genocidio que inaugura el franquismo. El tema no es leve. Algunas de las principales grupos bancarios y constructoras y eléctricas que hoy están dentro del IBEX 35, parte importante de su patrimonio y capacidad de influencia se fortalece y multiplica durante y gracias a la dictadura franquista. Y en la transición a la democracia eso se mantiene intacto. Esa línea de fuerza profunda, que es el sentido verdadero de la dictadura franquista, pasa a convertirse también en el sentido de la democracia posterior. No se tocan esos privilegios. Y el rey, pues digamos que es la figura simbólica esencial para hacer la transición de la dictadura a la democracia de esa manera, dejando intactos los privilegios históricos de aquellos que han amparado el crimen hasta el grado del genocidio para mantenerlos y multiplicarlos. Entonces creo que, lejos de lo que difunde la historia oficial, que le otorga el papel, que afirma que el rey trajo la democracia, pues creo que el rey es una figura esencial para poner límite al impulso democrático que venía desarrollando la sociedad española en forma de movilización popular desde finales de los 50, con altos y con bajos, hasta finales de los 70. Y ahí se contenían unas aspiraciones democráticas que podrían haber llegado mucho más lejos en cuanto a un sistema económico más justo, que pusiera en el centro la vida humana y no el beneficio privado, y a una democracia más participativa y no tan elitista y alejada de la ciudadanía. Entonces creo que el rey es un elemento central a la hora de poner límites a la democracia que inevitablemente iba a llegar tras la muerte de Franco por la presión popular y por el contexto internacional también. Pues el rey, claro, por eso hemos hecho esta peli, porque el rey juega un papel clave y fundamental, en el sentido de que, en mi opinión, es ese personaje que sirve de nexo entre la dictadura genocida de Franco y la, entre comillas, nueva democracia, ¿no? La transición. Curiosamente, porque es un tipo que viene del franquismo, quiero decir, es el que Franco selecciona como sucesor natural y como jefe del Estado futuro. Pero necesitaba la transición, esa figura, y decidieron que tenía que ser el rey. Y entonces una institución tan absolutamente deslegitimada en este país como era la monarquía en los años de la transición, necesitaba ser legitimada de alguna manera. Y de ahí viene todo el montaje del 23F y del golpe de Estado, que da como consecuencia el mantra y el discurso oficial único y obligatorio de el rey paró el golpe y trajo la democracia. Necesitaban, por sus propios cálculos, no sé muy bien por qué, pero necesitaban por sus cálculos para que, bueno, pues hacer un gran ejercicio de gatopardismo, al que estamos muy acostumbrados en este país, de que cambie todo para que nada cambie, ¿no? Y entonces, pues necesitaban que los militares continuaran siendo los mismos militares franquistas, que los jueces continuaran siendo los mismos jueces franquistas, la fiscalía, los medios de comunicación. Por ejemplo,
el caballo de Troya del franquismo en la democracia a nivel periodístico, mediático, es el diario El País, cuyo primer director fue Juan Luis Cebrián. Bueno, a ambos nos los venden como los dos grandes demócratas de los medios de comunicación, sin contarnos que Juan Luis Cebrián había sido hasta ese momento director de informativos de Radio Televisión Española con Franco vivo, que su padre era el director del diario Arriba, órgano de propaganda de la Falange Española de las Jons, y que el diario El País había sido puesto en pie por Manuel Fraga Iribarne, el ministro de Información franquista. Todo esto le dan la vuelta y nos cuentan cómo que Juan Luis Cebrián es un gran periodista y gran demócrata y El País es el periódico de los demócratas. Pues así con todo, ¿no? El Tribunal de Orden Público franquista pasa a llamarse Tribunal Audiencia Nacional, la Brigada Político-Social de la Policía Nacional franquista pasa a llamarse Brigada de Información, conservando los mismos comisarios, los mismos calabozos, en los que por cierto he tenido el privilegio de estar 3 veces ya. En fin, es un barniz, un tapadito de cara, un maquillaje que se le hace a las mismas instituciones, por supuesto la institución financiera y bancaria, ¿no? Continúan siendo los mismos dueños de los mismos bancos. Y así todo. Entonces el rey es como la figura visible de todo eso, ¿no? Y es el gran demócrata que se dedica a ir a Latinoamérica, por ejemplo, de la manita de Felipe González, a vender esta maravillosa transición, que ahora nos dicen que ha sido pacífica. Hasta Manuela Carmena dijo hace 2 o 3 días que la transición española había sido absolutamente pacífica, cuando sabemos, porque está publicado, y recomiendo un libro que se llama La transición sangrienta, donde habla de más de 700 asesinatos políticos entre el año 75 y el 82. Esa es nuestra transición pacífica. Él estaba allí. Es que él estaba viviendo con Franco desde los, ahora no recuerdo exactamente, pero creo que los 13 o 14 años. Educado por Millán Astray, por un tutor que tenía del Opus Dei y de la manita de Franco, y hay declaraciones del propio rey, en una entrevista, creo recordar ahora, de un medio holandés, donde decía: yo no permito que se hable mal de Franco en mi presencia, porque Franco nos trajo 40 años de paz. Eso refiriéndose a los 40 años del nacionalcatolicismo franquista, ¿no? Entonces sí, es necesario decir que el rey es una figura clave de la falacia de la democracia en España, y señalarlo y atacarlo, porque ha habido una censura en este país durante muchos años respecto a su figura, y un blindaje a través de los medios de comunicación, a través de un pacto no escrito, pero que todo el mundo sabemos que existió, ¿no? No tendría tanta vanidad como para decir que es una película necesaria. Quiero decir que la vida sería la misma sin esta película. Pero bueno, creo que está bien que desde la ciudadanía contrastemos las verdades oficiales y dominantes a través de la televisión y a través de los grandes medios de comunicación con otra manera de mirar las cosas, más crítica y más preocupada por recuperar verdades olvidadas fundamentales para entender nuestra historia y cómo hemos llegado aquí y cómo podríamos construir algo mejor. Creo que como ciudadanas y ciudadanos tenemos la obligación de conocer la historia del antifranquismo. El antifranquismo no es Felipe González y Carrillo, aunque Carrillo fuera antifranquista. El antifranquismo son el movimiento obrero y el movimiento vecinal y también universitario, desarrollado a lo largo de 20 años, con muchas muertes, detenciones y torturas por ello, y son las asambleas donde se estaba concibiendo, imaginando una democracia nueva, que fuera más lejos de lo conocido hasta el momento. Y tenemos, en fin, no lo sé, o sea, creo que el derecho a la información está mutilado en nuestra democracia, y por eso creo que es un deber cívico hacer un esfuerzo personal por buscar y compartir información. Sí, de hecho en un momento dado en la película Felipe González le habla de una reunión que habían tenido Narcís Serra, que era su ministro de Defensa en ese momento,
en la sede de la Jefatura del Estado Mayor del Ejército, y Felipe González le pregunta a Juan Carlos, ¿no fue allí donde se decidió poner en marcha los GAL? Todo lo hacemos en preguntas, no vaya a ser que si afirmamos ciertas cosas se nos venga la censura encima, ¿no? Pero sí, todo lo que está sucediendo en este país es consecuencia directa de esa no transición que hubo. Y todo eso fue planificado, quiero decir, no fue una cuestión fortuita, que fueron poniendo parches sobre el camino y adaptándose a las coyunturas. No, eso estaba todo planeadísimo y estaba perfectamente controlado. Hay un libro también de Alfredo Grimaldos que se llama La CIA en España, que es fundamental para entender la injerencia norteamericana y alemana en este país, de la socialdemocracia alemana, que entre otras cosas pues se inventan un nuevo PSOE y se sacan a Felipe González de la manga, se inventan a su personaje, un tal Isidoro misterioso que había luchado contra el franquismo, todo absolutamente falso y mentira, no existió tal Isidoro. Lo que pasa es que estos buscaron primero a Tierno Galván para ser el personaje fundamental de la izquierda posfranquista, pero resulta que se les sale rana y se junta con Carrillo en la Plaza Junta, y entonces deciden buscar a otro y encuentran a Felipe González. Y no fue así, pero por resumir, lo sentaron en una mesa y le dijeron, a ver, ¿tú estás dispuesto a aceptar el concordato con la Iglesia, la monarquía, la Unión Europea, el poderío financiero y económico? Y él dijo que sí a todo, y ahí lo pusieron, ¿no? Con dinero alemán y con la estrategia militar y política del Pentágono directamente. Entonces, claro, tenían mucho miedo. En Portugal había habido la Revolución de los Claveles, todo el este de Europa era del bloque socialista, y claro, tenían un pavor absoluto a que el país donde más fuerza tenían los movimientos obreros y trabajadores, que era España, con sindicatos de clase muy potentes, como UGT, Comisiones, CNT, que en ese momento tenía 700.000 afiliados, o sea, durante la Guerra Civil, y luego congregaron una manifestación de casi 150.000 personas en Barcelona, la CNT, en fin, estaban acojonaditos de lo que podía pasar allí. Entonces, entre Felipe González y Santiago Carrillo, sobre todo Santiago Carrillo, decidieron traicionar a la clase trabajadora de este país y, bueno, pues firmaron todo lo que se les puso por delante, y luego dieron un paso más con los pactos de la Moncloa, donde se desarticulaban de facto los sindicatos y se pasaba de las asambleas de trabajadores a los comités de empresa. Todo esto firmado por Marcelino Camacho, que hoy nos lo presentan también los sindicatos como el gran adalid de los trabajadores, un tipo al que respeto, pero que vendió a los trabajadores también, ¿no? Bueno, creo que desde que la reacción popular en el Estado español a la crisis de 2008 es ejemplar. Es ejemplar, porque mientras en Londres se asaltaban mercados para robar televisores y objetos de consumo, aquí la gente ocupaba las plazas y acampaba en las plazas para hablar de política y para imaginar otra forma de convivir y para denunciar algo muy grave, que se resume en la frase parece una democracia y no lo es, o decir no nos representan. En fin, el 15M yo no creo que fuera, como alguna gente dice, una cosa de niños pijos reclamando qué hay de lo mío. No, para nada. O sea, supone un cambio de cultura política que permite, por ejemplo, que hoy en día se hagan que se cuestione la monarquía frontalmente y que se hagan referéndum en universidades, barrios, municipios, referéndums simbólicos, ya que de momento se niega, se sigue negando, como desde hace 40 años se sigue negando el referéndum sobre la monarquía, sobre la forma de Estado que queremos. Entonces, bueno, creo que todo lo que está pasando nace de la reacción popular contra la crisis. Al verlo no como una crisis, como un fenómeno natural, sino como una estafa. Esa era otra de las voces comunes. No es una crisis, es una estafa. No sé si es necesaria. Para nosotros es obligatorio y no lo podemos evitar. Quiero decir, siempre hemos tenido ese concepto de nuestro oficio, desde animalario, ¿no? De asumir la responsabilidad que tenemos de, a través de nuestro oficio, nuestro medio de comunicación, que es el teatro y el cine, comprometernos con la realidad social y política que nos ha tocado vivir.
Y nos ha tocado vivir y nacer en España, somos hijos del baby boom y nosotros, Alberto y yo y Luis, nos hemos comido siendo adolescentes y niños adolescentes la transición, aquellos años del 75 al 85 y luego siendo jóvenes. Y nos ha tocado mamar toda la mierda que hay en este país, ¿no? A pesar de que ambos, sobre todo Alberto y yo, hemos sido gente que, afortunada económicamente hablando, ¿no? Nunca hemos pasado hambre, nuestras familias nos han podido mantener, darnos educación y un jersey para abrigarnos, ¿no? Muy peligroso. En la respuesta al proceso independentista catalán encontró el Estado español la excusa perfecta para acabar con el 15M, para acabar con toda forma de disidencia o de movilización popular. Yo creo que el referéndum del 1 de octubre, al margen de que no sienta ninguna afinidad con los, en general, con los líderes políticos del procés, y menos con los de Convergencia, creo que el 1 de octubre fue una afirmación colectiva masiva democrática alucinante, y o sea, una demostración de la energía popular democrática que existe en Cataluña y fuera de Cataluña, en el Estado español. Lo que pasa es que desde entonces ha habido un rearme del sistema amparándose en la bandera, que no puedo entender por qué. El efecto, el embrujo que tienen las banderas sobre los pueblos, es que no lo puedo entender. ¿Por qué Margaret Thatcher pasó de estar a punto de perder unas elecciones a convertirse en una heroína nacional en Inglaterra por mandar a unos chavales a morir absurdamente a las Malvinas? No entiendo por qué las malditas banderas emocionan. No entiendo. Que no te, o sea, que te emocione más, que seas capaz de ir a insultar a Dani Mateo por hacer una broma con las banderas y no seas capaz de ir a insultar a los bancos que desahucian y que provocan muertes. Es que no lo entiendo. ¿Por qué te indigna que un humorista se suene los mocos con una bandera y no te indigna que te estén robando, que te estén explotando a ti y a tus vecinos? No lo puedo entender. Solo lo entiendo a través de la labor propagandística de las televisiones. La única manera que puedo entenderlo. Bueno, se están abriendo medios de comunicación como el vuestro porque no tenemos medios de comunicación. Quiero decir, vosotros tenéis la necesidad de abrir un medio de comunicación para contar la realidad, porque no existe otro medio de comunicación más generalista, por decirlo así, que cuente la realidad. Nosotros nos vemos obligados a hacer este tipo de producciones cinematográficas porque la realidad de la producción cinematográfica de este país nos ha obligado a ello. Ninguno de los tres actores hemos cobrado por esta película porque la realidad económica nos ha obligado a ello. ¿Es una alternativa? Bueno, es lo único que nos queda. ¿Es una alternativa por la que tenemos que apostar? Yo creo que no. Yo creo que hay que obligar a las instituciones a emplear nuestro dinero en la cultura, y en este caso en el medio audiovisual, porque claro, este modelo de producción es muy beneficioso para el poder, para las cadenas de televisión y para las productoras, porque ellos no ponen un pavo. Tú llegas con la película terminada, si me gusta te la cojo, si no me gusta no te la cojo, no arriesgo un euro, no doy un solo puesto de trabajo, no cotizo ni inscribo a nadie en la seguridad social. Yo mientras tanto sigo haciendo mi negocio. Si tú me traes El Rey y yo veo que puede tener una posibilidad económica, pues encima me voy a llevar el 80% de la taquilla y a ti te voy a dejar un 20%. No es un modelo por el que tengamos que apostar. Es más, tenemos que pelear porque el modelo cinematográfico y porque el Ministerio de Cultura, en este caso, coño, nuestro dinero lo emplee en lo que lo tiene que emplear, ¿no? Que este modelo nos da mucha más libertad, cierto. Pero yo con este modelo de película del Rey he tenido la libertad artística, ideológica, para decir y hacer lo que me dé la gana. Pero no tengo libertad para ir al supermercado a comprar un litro de leche porque no me ha dado dinero, ¿no? Y yo tengo que comer de esto. Entonces no es un modelo. No es. Pero no nos queda otra.
Esta película no existiría si un grupo de seres humanos no se hubieran juntado por otra motivación distinta al afán de lucro o beneficio material. Y esta película no existiría sin un proyecto de propiedad colectiva como es el Teatro del Barrio, y sin una concepción del bien común. Y como esta película, pues probablemente vuestro medio de comunicación y tantos otros. Entonces sí, yo creo que la salida al problema en que se halla la humanidad hoy en día, al estarse cargando el planeta, son desarrollar formas de propiedad colectiva y un profundo cambio cultural que sustituya el beneficio personal por el bien común. Entonces sí, pues todas estas pequeñas experiencias van sumando. Por sí solo el Teatro del Barrio no es nada, pero sumado a los cientos de proyectos que hay, pues ya van generando otros caminos y otras culturas. Pues mira, yo creo que todo lo que está pasando no es nada nuevo. Antes lo decía una compañera vuestra. En el año 92 creo que fue, el gobierno de Felipe González prohíbe un disco de Albert Pla que se llamaba No solo de rumba vive el hombre, que además es una auténtica obra maestra, porque dentro contiene una canción que se llama Carta al Rey Melchor, en una de cuyas estrofas dice: sería mentirles si digo que siento respeto por la monarquía, siempre me he cagado en las dinastías, en las banderas putas, en los reinos de mierda, las banderas putas, las patrias sucias, los reinos de mierda y la sangre azul, algo así. Bueno, pues esa canción fue prohibida en todos los medios de comunicación. No se enteró nadie porque todos los medios de comunicación estaban en manos del enemigo. Ahora nos enteramos de que a la Insurgencia, que es un grupo de raperos, les tienen metido una querella criminal porque los chavales de la Insurgencia tienen unas redes sociales por las que nos comunican que están siendo perseguidos. Pero Sociedad Alcohólica es una banda de rock que lleva siendo perseguida 30 años en este país y a la que se les está negando el pan también, porque se les prohíben muchos conciertos. A Fermín Muguruza se le han prohibido decenas y decenas de conciertos, no ahora, desde los años 90. A Manu Chao, a Sutagar, a Albert Pla, como digo, en fin. Lo que pasa es que ahora nos enteramos más, ¿no? Que hay un rebrote censor y ultraderechista y reaccionario en España, puede ser. No lo tengo muy claro. Lo que pasa es que antes las únicas voces que se oían eran las del poder, ahora se oyen las nuestras, ¿no? Por eso también nos persiguen más, porque claro, yo antes con vosotros en un bar o en una asamblea podría decir me cago en el rey. Y lo decíamos, pero ahora claro, yo lo digo y está en Facebook y hay 5.000 personas lo comparten y por supuesto los medios de comunicación están a ojo a visor a ver qué digo yo y otras muchas personas y lo publican. Yo creo que la diferencia fundamental es esa, pero vivimos en un estado neofranquista desde el año 75 y seguimos ahí, ¿no? Claro, los únicos que podemos cambiar esto somos nosotros y nosotras. Pero no creo que a través de las instituciones, o sea, del voto, vayamos a cambiar absolutamente nada, entre otras cosas, porque cada vez que hay una formación política que se dice de izquierdas, que nos convence una vez más para votar, porque de esa manera vamos a conseguir que exista un hilo, un nexo de unión entre los movimientos sociales, o sea, entre la calle y las instituciones. Por ejemplo, ahora Madrid, yo hacía muchos años que no votaba, voté con la nariz tapada porque me temía muchas cosas y resulta que lo primero que han hecho al llegar al poder ha sido cortar de raíz cualquier tipo de nexo entre los miembros del gobierno, o sea, muchos de los concejales que todos venían de los movimientos sociales y sus propios movimientos sociales a los que ellos pertenecían. Pongo el caso de Nacho Murgui, que era el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que tenía un grupo que se llamaba Habeas Corpus, que cantaba zapatismo, Fidel, Revolución, Lenin, no sé qué, no sé cuál. Y ahora están de la manita de Manuela Carmena, por ejemplo, entre otras cosas, intentando, que se ha conseguido parar, gracias a Izquierda Unida y al PC,
que aquellas familias y personas que tuvieran antecedentes de ocupación de una vivienda por no haber tenido donde caerse muertos, ahora no tengan o se les prohíba la posibilidad de acceder a viviendas de protección oficial. Eso lo quería hacer Manuela Carmenas, no se ha conseguido parar. Pero claro, ¿qué se ha conseguido con todo esto de las instituciones y venir y votarnos que somos buenos chicos, vamos a sacar las castañas del fuego? Primero, apelar a la pereza de la gente, pero claro, es mucho más fácil estar en casa y votar cada 4 años que meterte un mes durmiendo en una tienda de campaña en la Puerta del Sol, por ejemplo. Y por otro lado, porque claro, esta gente nos tenía mucho miedo, porque estaban las marchas del 22M, donde había habido una batalla campal aquí en Madrid que no se recordaba en décadas. La gente estaba enfadada, estaba saliendo a la calle, estábamos rabiosos y queríamos lo nuestro, y eso había que parar. Y entonces para eso llegan los partidos políticos, Podemos en este caso, y te dicen, chicos, venga para casa que yo os lo voy a solucionar. Y ahí estamos, de la manita del régimen, con lo cual estamos jodidos. La única solución es la revolución, está clarísimo. Y es la historia de la humanidad, quiero decir, no es que yo me lo invente, es que no conocemos un solo proceso transformador, popular, que ha llegado a través de las urnas, mediante el sistema electoral y político de un país capitalista. Se consiguió en Chile, fíjate lo que duró. Se ha conseguido en Venezuela, ¿no? Por ejemplo. Y estos sí que están durando, ahí llevan 20 años. Pero claro, han hecho un trabajo de calle muy potente, ¿no? Que aquí no se ha hecho. Bueno, yo creo que la pesadilla del poder es dejar de serlo, quiero decir, el fondo de la cuestión es esa minoría social que ostenta una serie de privilegios a lo largo de toda nuestra historia y que provoca la guerra civil, limita la conquista democrática en la transición y a día de hoy pues sigue saqueando los recursos comunes. Entonces digamos que cada vez que se abre un periodo de confrontación entre posibles formas de convivir, cada vez que se pone en cuestión el dominio de unos pocos sobre la mayoría, como pudo ser en la Segunda República, como fue en la transición antes del consenso y como es ahora desde 2011, pues el sistema reacciona. O sea, digamos que yo entiendo que es una pesadilla para un rey ser destronado y que es una pesadilla para el dueño de un banco que sus clientes entren una noche en su habitación. Es una pesadilla porque no le van a hacer nada bueno. Sí, yo no tengo ninguna duda que la vanguardia, no solo en este país, sino mundial, ahora mismo es el movimiento feminista, ¿no? Y es el realmente transformador y el que yo veo que tiene reales posibilidades de transformar no ya solo el sistema patriarcal, sino el sistema capitalista también. Quiero decir, tengo la sensación de que el movimiento feminista no solo está consiguiendo victorias respecto a su propia opresión como mujeres, sino a la opresión popular en general derivada del sistema capitalista. O sea, también está siendo beneficioso para los hombres, fundamentalmente los desposeídos de la tierra, ¿no? La clase trabajadora. Y creo que es la vanguardia mundial y creo que hay que estar ahí apoyando y muy alerta, ¿no? Y luego, por supuesto, en España los pensionistas también. Ya ha alertado el FMI y ha dado un toque al gobierno español diciéndole no se te ocurre escuchar a los mayores, ¿no? Porque ya dijo la señora Lagarde que lo que teníamos que hacer era morirnos rapidito para no generar gastos a los dueños de todo esto. Yo creo que sí, yo creo que el sistema a nivel global está aterrorizado, de alguna manera. A pesar de que tengan toda la fuerza bruta, toda la que quieran y más, creo que puede ser que si es que está existiendo esta deriva represora, nueva deriva represora en España,
si está sucediendo por algo es porque quizá nos tienen miedo, pero yo no lo entiendo muy bien, porque no recuerdo un periodo de nuestra historia en la que las calles estuvieran tan vacías como ahora, exceptuando el movimiento feminista y de las pensionistas. Pero yo creo que el miedo del poder al poder popular nunca ha dejado de existir, siempre ha estado ahí, y de ahí su sobreprotección suya propia, con sus policías, sus ejércitos, sus jueces, sus medios de comunicación, ¿no? que son ahora mismo, en mi opinión, el primer poder, ¿no? No podemos olvidar nunca que el poder lo tenemos nosotros, es que lo tenemos, es que no tenemos nada más que dejar de ir a trabajar una semana para que esto colapse probablemente, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tenemos unos sindicatos, los dos mayores sindicatos de este país, que se han vendido al capital directamente. Hasta hace unos meses abogaban por la derogación total y absoluta de la última reforma laboral. Ahora están hablando ya de hacer pequeñas modificaciones a la reforma laboral. Con la ley Mordaza exactamente igual. Estaban hablando todos los partidos de la izquierda de la derogación, incluido el PSOE. Por supuesto, nadie nos creímos lo del PSOE, ¿no? Pero cuando lleguemos al gobierno derogaremos la ley Mordaza. Están hablando de ciertos artículos de la ley Mordaza. Entonces, claro, los sindicatos, las únicas herramientas que tiene la clase trabajadora, que son los sindicatos, están vendidos al capital. Pues hostia, estamos jodidos, pero la fuerza la tenemos nosotros. Porque claro, cuando convocan a una huelga general de 24 horas, el poder se ríe de nosotros. Se ríe. Pero si paralizamos, está más que demostrado que se consiguen victorias. Fíjate Amazon. Están consiguiendo victorias. Se paró todo aquello que se quería hacer con los trabajadores de Amazon. ¿Por qué? Porque no hicieron una huelga de un día, sino de 2, 3, 4, 5, una semana, 2 semanas. Lo que haga falta hasta conseguir nuestras exigencias. O sea, tenemos el poder, pero nos hemos olvidado. Y ese es el gran drama, yo creo.